www.radioadiccioncristiana.com.mx presenta Predicando a las Naciones. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Comenzamos. Yo estaba llorando esa canción, creo que ese día la entendí de una forma muy especial y yo doy gracias a Dios por esta gran canción que ha bendecido tantas vidas y personalmente ha bendecido mi vida. Y un día soñé con cantar esta canción con mi amigo Marcos Witt y bueno, gracias a Dios por esos sueños que Dios cumple y que hace realidad. Buenos días, les saluda el pastor Sergio Murillo del programa Predicando a las Naciones, transmitiendo desde Santa Catarina para el mundo a través de Radio Adicción Cristiana. Reciban saludos de quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan desde la página oficial y de la aplicación gratuita para celular. Hoy vamos a hablar del tema del gran abismo, y si tienen duda o quieren oración pueden llamar al 15 22 35 08 y 19 37 48 23 y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp al 81 15 55 92 32. Somos de la Organización Pentecostales de México. Nos reunimos en Villancona 333 en García, Nuevo León. Los cultos los tenemos los domingos a las 11 de la mañana y jueves y viernes a las 7 de la noche tenemos discipulado y ahí damos también la oración. Vamos a ponernos en oración, hermanos, delante de nuestro Dios. Bendito Dios, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote toda la honra, toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza, porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de todos nosotros. Tú hiciste el cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible, todo fue hecho por ti y para ti. Que tu Espíritu Santo sea el que permita dar este tema del gran abismo. Pon carbones encendidos en mis labios, para que no salga ningún improperio de mi boca, y que sea canal de bendición para todos los radioescuchas. Oh Dios, danos ese discernimiento para entender el tema del gran abismo. Todo eso te lo pido en tu santo nombre. Amén, amén y amén. Y en este momento, hermanos, vamos a entrar en el tema del gran abismo, porque muchas veces hay confusión qué es el gran abismo o Abadón.
Pero vamos a ver qué es el abismo, hermanos. Al momento de la creación, hermanos, el Señor depositó ahí todas las aguas de los mares. Entonces el Señor depositó ahí todas las aguas de los mares y ahí están puestos los cimientos del planeta. Entonces, hermanos, en el momento de la creación el Señor depositó ahí todas las aguas de los mares, que ese es el gran abismo o Abadón, y ahí están puestos los cimientos de la tierra. Pero lo vamos a ver con el sustento bíblico, hermanos, para que veamos que verdaderamente lo que les estoy mencionando es cierto, que el Señor depositó ahí todas las aguas de los mares y ahí están puestos los cimientos del planeta. ¿Dónde lo podemos ver, hermanos? En Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces ya estamos viendo sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo se movía sobre la faz de ¿qué, hermanos? De las aguas. Fíjense, hermanos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ya estamos viendo la palabra abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero más explícitamente lo dice Job, en Job 38, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Y sobre los que están fundadas sus bases, ¿o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces ya estamos viendo quién era el que trazaba los grandes abismos, era el mismo Dios. Y lo podemos ver también en Proverbios 8:24. Antes de los abismos fue engendrada, antes de que fuesen las fuentes de muchas aguas. Entonces la tierra antes de los abismos ya había sido engendrada, antes que fueran las fuentes de muchas aguas. Pero en el abismo, hermanos, en la parte superior del abismo, las aguas están congeladas. En la parte superior del abismo, hermanos, las aguas están congeladas. ¿Dónde lo podemos ver, hermanos? En Job 38:30. Dice la palabra de Dios: las aguas se endurecen de manera de piedra y se congela la faz del abismo. Entonces aquí es muy claro, hermanos, dice: las aguas se endurecen de manera de piedra y se congela la faz del abismo. Entonces en la parte superior del abismo las aguas están congeladas, hermanos. Pero el abismo también rodea la tierra, hermanos. ¿Dónde lo podemos ver? En Salmos 104, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra del Eterno: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo y con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Entonces Él fundó la tierra, hermanos, sobre sus cimientos, que nunca jamás será removida, hermanos. Con el abismo, como con vestido que cubriste sobre los montes que estaban en las aguas. Pero, hermanos, durante el diluvio o Malub se abrieron las fuentes contenedoras de agua, que jamás iban a ser removidas, pero por el pacto que fue el diluvio, hermanos, con lo de Noé, se abrieron las fuentes contenedoras de agua. ¿Dónde lo podemos ver, hermanos? En Génesis capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra del Eterno: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces en los tiempos de Noé, hermanos, en el día del diluvio, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas.
puertas. Aleluya. También lo podemos ver en el Salmo 18, capítulo 13, versículo 15. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Entonces estamos viendo, hermanos, en el Salmo 18, capítulo 13, versículo 15, que entonces aparecieron los abismos de las aguas, hermanos, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Fíjense, hermanos. Y luego, tras el diluvio, las fuentes del agua ubicadas en las profundidades de la tierra se cerraron. Después del abismo, hermanos, ya se cerraron las fuentes del agua y fueron ubicadas en las profundidades de la tierra y se cerraron, hermanos. ¿Dónde lo podemos ver? En Génesis capítulo 8, versículo 2. Dice la palabra del Eterno: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Entonces ahí vemos, hermanos, que fueron cerradas las fuentes del abismo y las cataratas también de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Pero el abismo está ubicado en el fondo del planeta, hermanos. Fíjense qué interesante es esto, hermanos. El abismo está ubicado en el fondo del planeta. ¿Dónde lo podemos ver, hermanos? En Génesis 49, versículos 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que el gran abismo está ubicado en el fondo del planeta. El abismo, hermanos, también es un pozo ubicado debajo del mar. ¿Dónde lo podemos ver ese pozo que está ubicado debajo del mar, que es el abismo, hermanos? En Job 38, capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra del Eterno: has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo, te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra, declara si sabes todo esto. Entonces, hermano, dice la palabra que has entrado tú a las fuentes del abismo y has escudriñado el abismo, te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Entonces vemos, hermanos, que efectivamente el abismo es un pozo ubicado debajo de la mar. Pero también podemos verlo en el profeta menor, en Jonás, que también bajó al abismo y al mismo tiempo bajó al Seol, que también el Seol, el infierno, está en medio de la tierra. ¿Dónde lo podemos ver? En Jonás capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Eterno: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas las ondas de tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodean hasta el alma, me rodeó el abismo. Entonces, ¿qué lo rodeó, hermanos? El abismo. Jonás bajó hasta el abismo y el alga se enredó a mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida del Seol, oh Jehová, Dios mío. Entonces vemos que este Jonás, hermanos, bajó hasta los abismos y bajó al mismo tiempo hasta el Seol, que es el infierno que está en medio del planeta. Y ya vimos que el gran abismo son lo de las profundidades del mar. También bajó ahí Jonás. Pero vemos, hermanos, que el mar tiene compartimentos formados por el abismo. Entonces vemos que el mar tiene compartimentos formados por el abismo. ¿Dónde lo podemos ver, hermanos? En Salmo 33, versículo 7, dice la palabra de Dios: Él juntó como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Entonces vemos que se juntaron los compartimentos como un montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Entonces vemos que es cierto, hermanos, que el mar tiene compartimentos formados por el abismo. ¿Y dónde podemos también verlo, hermanos? En Proverbios capítulo 3, versículos del 19 al 20. Dice la palabra del Eterno: Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos de los cielos. Entonces vemos que Jehová con su sabiduría, nuestro Dios, fundó la tierra y afirmó los cielos con su inteligencia, hermanos. Con su ciencia los abismos fueron divididos y se destilaban rocíos. ¿En dónde, hermanos? En los cielos. Pero ahí fueron también sumergidos, hermanos, los carros del faraón que perseguían a los judíos cuando el mar rojo se abrió por la mitad al salir de Egipto. Porque muchos preguntan que en dónde verdaderamente quedaron los carros de Faraón. El faraón y sus ejércitos cayeron al fondo del abismo. Cuando se abrió el mar rojo, hermanos, se abrió también el gran abismo y ahí se hundieron los carros de Faraón, sus ejércitos y el mismo Faraón. Pero ¿dónde lo podemos ver, hermanos? En Éxodo capítulo 15, versículos del 3 al 5. Dice la palabra del Eterno: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Entonces vemos que efectivamente, hermanos, Faraón, sus carros del Faraón y todo su ejército y sus capitanes fueron escogidos y hundidos. ¿En dónde, hermanos? En el mar rojo, porque los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Pero también podemos verlo en Éxodo 15:8. Dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Después, hermanos, de que ya salieron efectivamente, que ya se habían hundido Faraón y sus ejércitos, se cuajaron los abismos y se cerró el mar del Mar Rojo, hermanos. Aleluya. También, hermanos, este es un lugar reservado para prisión de demonios y algunos angelicales. Entonces el abismo, hermanos, también es un lugar reservado para prisión de demonios o algunos angelicales. Como ya habíamos visto en otra prédica, hermanos, que el Tártarus también es una prisión de oscuridad para ángeles caídos, pero estamos viendo que también en el abismo hay para prisión de los demonios y algunos angelicales. ¿En dónde podemos verlos, hermanos? En el tercer evangelio, en Lucas capítulo 8,
versículos del 26 al 31. Dice la palabra del Eterno: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Está a ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le estaban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Entonces el gadareno, hermanos, no quería que Jesús lo mandara al abismo, sino que le dijo que lo mandara a los puercos, a los cerdos, para que ahí llegaran y luego fueron precipitados al mar. Pero él no quería ir a las prisiones de oscuridad, que es el abismo. Pero también, hermanos, los demonios no querían ir al abismo por ser una prisión para ellos. Pero, hermanos, el Mesías descendió también hasta las profundidades más remotas del abismo. Entonces vemos que Yahshua Mashiach, que es nuestro Señor Jesucristo, también descendió hasta las profundidades más remotas del abismo. ¿Dónde lo podemos ver, hermanos? En Romanos capítulo 10, versículos del 6 al 7. Dice la palabra del Eterno: pero la justicia es por la fe. Dice así: no digas en tu corazón que subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quien descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces recordemos que Jesucristo bajó al Seol y también bajó al abismo. Aleluya. Pero, hermanos, también hay millones de demonios que serán soltados de sus prisiones durante la tribulación y atacarán a los habitantes de la tierra. Entonces ya vimos, hermanos, que el abismo también son prisiones para los demonios, pero en la gran tribulación, hermanos, serán sueltos y atacarán a los habitantes de la tierra. ¿Dónde lo podemos ver, hermanos? En Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le dio la llave del pozo del abismo, y le abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces vemos, hermanos, que en la quinta trompeta, cuando el quinto ángel tocó la trompeta, le dio también la llave del pozo del abismo, y este ángel, hermanos, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, hermanos. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces nos damos cuenta que efectivamente hay millones de demonios que serán soltados de sus prisiones, hermanos, durante la gran tribulación, y atacarán como escorpiones a los habitantes de la tierra. Pero también podemos verlo en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, en Apocalipsis
9:11. Dice la palabra de Dios: y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón o Apolión, que es traducido. Entonces vemos, hermanos, que efectivamente es el gran abismo, y su nombre, que es sobre ese ángel, su nombre en hebreo es Abadón, que es, y en griego Apolión. Pero también, hermanos, el espíritu del anticristo tiene su origen en el abismo y hará asesinar a los 2 profetas o testigos de Dios en la gran tribulación, Moisés y Elías. Entonces vemos, hermanos, que el anticristo, el espíritu del anticristo, ¿de dónde va a venir, hermanos? Del abismo, porque el espíritu del anticristo tiene origen en el abismo y hará asesinar a los 2 profetas o testigos de Dios en la gran tribulación, que ya vimos en otra prédica, hermanos, que es Moisés y es Elías tisbitas. Pero ¿dónde lo podemos ver, hermanos? En Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dice entonces la palabra que cuando haya acabado su testimonio, la bestia sube del abismo. Entonces la bestia, ¿de dónde va a subir, hermanos? Del abismo, y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿A quiénes va a vencer, hermano? A los 2 testigos, que es Moisés y Elías. ¿Y dónde también lo podemos ver, hermanos? En Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra de Dios: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces vemos, hermanos, que efectivamente la bestia va a subir del gran abismo, y también muchos demonios, hermanos, y van a atormentar a la humanidad. Pero Satanás, hermanos, también será encerrados en el abismo durante 1000 años. Entonces vemos, hermanos, que también Satanás o diablo será encerrado en la prisión del gran abismo durante 1000 años. ¿Dónde podemos verlo, hermanos? En Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y atrapó al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Satanás va a ser encerrado en el abismo durante 1000 años, porque un ángel que descendía del cielo, hermanos, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y lo atrapó al dragón, la serpiente antigua, en la mano, y atrapó al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó ¿a dónde, hermanos? Al abismo, que es la prisión, y lo encerró y puso un sello sobre él para que ya no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto
debe ser desatado por un poco de tiempo, después de esos 1000 años que va a ser encerrado, hermanos, y esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y Satanás saldrá de su prisión en el abismo. ¿Dónde lo podemos ver, hermanos? En Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra del Eterno: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, hermanos, después de que ya fue atado por esos 1000 años, Satanás va a ser otra vez suelto para que vuelva a engañar al mundo, y luego ya venga la última guerra, que es la de Gog y Magog, que se va a hacer ahí en Rusia, hermanos, y después ya va a ser cielos nuevos, tierras nuevas. Pero, hermanos, es bien importante entender lo del gran abismo. Vemos que no es cualquier cosa, hermanos, son muchas cosas lo del gran abismo que a veces desconocemos. Pero al momento de la creación, hermanos, el Señor depositó ahí todas las aguas de los mares, y ahí están las puertas de los cimientos del planeta. Entonces el Señor Dios, hermanos, depositó ahí todas las aguas de los mares, y ahí están puestos todos los cimientos del planeta. Entonces están puestos los cimientos del planeta, y ahí están las aguas de los mares. Como vimos en Génesis 1:2, dice la palabra del Eterno: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, hermanos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, desde un principio, hermanos, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios ya se movía sobre la faz de las aguas. Pero Él tuvo que ordenar todo, hermanos. Por eso dice en Job 38, capítulo 4, versículo 7, dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, ¿quién formó todos, hermanos? El Espíritu de Dios, que se paseaba sobre la faz del abismo con su inteligencia. Como vimos en Proverbios 8:24, antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Entonces el planeta, hermanos, antes de que fueran los abismos, fue engendrada antes de que fuesen las fuentes de muchas aguas. Aleluyas. Pero en la parte superior del abismo, hermanos, las aguas están congeladas, porque ese compartimento está cerrado, hermanos, y está arriba el mar. ¿Dónde lo vimos, hermanos? En Job 38:30. Dice la palabra de Dios: las aguas que endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Entonces, abajo del mar, hermanos, el gran abismo, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Entonces, hermanos, donde decía que en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ahora, hermanos, está congelados, porque el abismo rodea la tierra, hermanos. Como lo vimos en Salmo 104, capítulo 5, versículo 6. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Entonces, hermanos, Él fundó la tierra,
nuestro Dios sobre sus cimientos, que es el gran abismo, y jamás será removido. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Pero ya vimos, hermanos, que durante el diluvio o el malud se abrieron las fuentes o contenedoras de agua, porque jamás iba a ser removido, pero por la gran desobediencia el Señor quería raer toda la vida de todo el ser humano, porque le dolió mucho en su corazón habernos hecho y nosotros seguimos pecando. Pero ¿dónde lo vemos, hermanos? En Génesis capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra de Dios: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Entonces fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces esas fuentes, hermanos, que jamás iban a ser removidas, en el día del gran diluvio, hermanos, fueron rotas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y viene más claro, hermanos, en el Salmo 18, capítulo 13, versículo 15. Dice la palabra de Dios: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Entonces vemos, hermanos, que los cimientos fueron descubiertos, los que nunca se iban a abrir, sino fue en el día del diluvio. Pero después del diluvio, hermanos, las fuentes de las aguas ubicadas en las profundidades de la tierra se cerraron. ¿Dónde lo vemos, hermanos? En Génesis capítulo 8, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Entonces, hermanos, después del diluvio fueron cerradas las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Pero ¿dónde está ubicado el gran abismo, hermanos? En el fondo del planeta. Como vimos, hermanos, el Seol está en medio del planeta, que es el infierno, y el abismo está ubicado en el fondo. Y el infierno está en el centro y el abismo en el fondo del planeta. ¿Dónde lo podemos ver? En Génesis 49, versículo 25. Dice la palabra de Dios: por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Entonces vemos que efectivamente, hermanos, está en el fondo del planeta el abismo. Pero el abismo es un pozo ubicado debajo del mar, hermanos, como vimos en Job 38, versículos del 16 al 18. Dice la palabra del Eterno: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Te han sido descubierto las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Aleluya. Entonces, como vimos, hermanos, también Jonás entró al abismo y al Seol.
¿Dónde lo podemos ver, hermanos? En Jonás capítulo 2, del 1 al 6. Capítulo 2 del 1 al 6. Dice la palabra del Eterno. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida del Seol, oh Jehová, Dios mío. Entonces, como vimos, hermanos, que efectivamente el abismo está en el fondo del planeta. Gracias, Señor, por habernos dado ese discernimiento, haber dado este tema a los radioescuchas, porque hay mucha confusión sobre el gran abismo o Abadón. Pero vamos a ponernos en presencia del Señor. Gracias, Señor, por habernos dado este entendimiento, para haber dado este tema del gran abismo o Abadón. Que tu Espíritu Santo sea el que haya dado este tema, que no sea yo de mis propias concupiscencias, sino que sea tu santa palabra, como lo vimos texto por texto en las Sagradas Escrituras. Gracias, Espíritu Santo, por habernos dado este tema. Todo esto te lo pido en tu santo nombre. Amén, amén y amén. Y hasta la vista, hermanos. Gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones. Amén. Radio Adicción Cristiana presentó Predicando a las Naciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, sigue escuchando Radio Adicción Cristiana.